Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, que hoy vamos a dedicar a dos rubros que en el Paraguay tienen una enorme trascendencia, y nos referimos a la cadena de la soja por un lado y al trigo que la compone como uno de sus eslabones. Ustedes saben que cuando ustedes van al súper o a la panadería a comprar un kilo de pan, alguna masa, alguna factura, están comprando un producto hecho totalmente en el Paraguay, pero no siempre fue así. Deberíamos tener en cuenta esto porque muchas veces no entendemos muy bien las cosas que se van explicando durante el año cuando hablamos de producción de trigo, producción de soja, producción de maíz, etc. En cuanto al trigo, el trigo ha sido un cultivo que ha estado siempre presente en el Paraguay desde los días de la colonia. Es un grano procedente digamos, de la zona transicional entre Europa y Asia, o sea, es un grano tan antiguo como el hombre, ¿verdad? Lo que pasa es que nunca tuvo en el Paraguay un desarrollo muy importante. El que recién, o al principio, comenzó a sembrarlo de alguna manera a ver qué pasaba fue el sabio Moisés Bertoni. Pero ¿qué pasó? Que traía semillas de países muy fríos, adaptadas de países fríos, y no tuvieron mucho éxito y mucho desarrollo. Hasta los años 50, en que se intentó lo que se denominó el plan familiar del trigo. Y el plan familiar del trigo fracasó por una cantidad de razones. Una de ellas la semilla, lo mismo que le pasó a Bertoni. La otra, la falta de tecnología y la falta de conocimiento para el cultivo del trigo. La idea no era mala, lo que pasa es que correspondía a un modelo de la Edad Media. En la Edad Media, ustedes saben, lo que se llamaba el siervo de la gleba, el campesino, el último eslabón de la cadena social, era el que cultivaba la tierra, producía trigo, tomaba ese trigo, lo llevaba al molino del señor feudal. El señor feudal le molía el trigo, le cobraba un diezmo. Después venía la iglesia que le sacaba otro 10%, el rey que le volvía a sacar otro 10%, los señores feudales que le sacaban otro poquito, y si le quedaba algo, con eso debía vivir todo el resto del año. Como se pueden imaginar, un modelo como este no era propio para el siglo XX, que fue cuando empezó a trabajarse con esta idea. Imagínense que el Paraguay en esa época tenía 1.330.000 habitantes, allá en los años 50. 2 de cada 3 paraguayos vivían en el campo. Imagínense lo que era esa época, un Paraguay completamente rural. A comienzos de los 70 se lanza el denominado Plan Nacional del Trigo. ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién lo llevó adelante? Probablemente el que fue el mejor ministro de Agricultura y Ganadería en la historia del Paraguay, que fue el ingeniero agrónomo Hernando Bertoni. El trigo que se producía técnicamente era viable. Se podía producir trigo, él lo estaba demostrando, pero ¿qué pasó? Cayó en manos el plan de unos especuladores, de una cantidad de grandes sinvergüenzas, por llamarlo bien clarito, que se quedaron con prácticamente todos los créditos que el Banco Nacional de Fomento de entonces, que hacía más o menos 10 años que había sido creado, y utilizaron ese dinero para cualquier otra cosa menos para plantar trigo. De esa manera entonces el trigo fue quedando otra vez como un cultivo residual sin futuro. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y cómo nos abastecíamos entonces de trigo? Sencillo, había dos canales, dos formas. Traerlo importado de la Argentina o de contrabando de la Argentina. En cualquiera de los dos casos significaba traerlo por barcazas por el río. Y se imaginan ustedes quiénes dominaban el río entonces, quiénes eran los señores del río. Eran los que tenían el negocio y la clave para traer el trigo a los pocos molinos que funcionaban, que eran 2 o 3 molinos bastante grandes. Así atraviesa el trigo toda la década de los 70, de los 80, mediados de los 80 más o menos, y eso le vamos a pedir más precisión a nuestro invitado de hoy. Comienza el trigo a ser aceptado e incorporado a la cadena de la soja. Ustedes saben que en la cadena de la soja, el trigo, junto con el maíz, junto con el girasol, junto con la canola y otros cultivos, es un sistema rotativo que hace que lo que un cultivo le saca a la tierra, el otro se lo repone. El trigo funciona de esa manera con la soja y con los demás cultivos. Así que el trigo comenzó a ser incorporado, comenzó a ser un cultivo a escala y hoy día somos
grandes productores de trigo. Nos autoabastecemos. Y nos autoabastecemos porque la cadena de la soja tomó el trigo dentro de sus eslabones y lo mantiene hasta hoy. Incluso somos exportadores de trigo y figuramos entre quizá el único país o uno de los pocos países de zona subtropical que exporta trigo y que produce y exporta trigo. Esta es la pequeña historia que les quería contar, porque muchas veces cuando hablamos y escuchamos hablar a nuestros abuelos, a nuestros padres del sueño del pan paraguayo con trigo paraguayo, sufrió todos esos avatares hasta que hoy es un buen negocio, una buena actividad, parte de una cadena que es responsable de la mayor parte de las divisas que entran a este país. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con nuestro invitado de hoy, que es el ingeniero Ronald Dietze. Ya volvemos, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía del programa. Ingeniero Ronald Dietze, muchísimas gracias por venir una vez más. Para mí es un inmenso placer estar nuevamente acá. Bueno, ustedes saben que el ingeniero Dietze es presidente de Emprendimientos Comerciales y Productivos, ECOP, y también asesor de FECOPROD, Federación de las Cooperativas de la Producción. Bueno, ya está en marcha la campaña sojera del 2016-2017. ¿Qué perspectivas? ¿Cuáles son las...? Sí, antes que nada quiero felicitar la síntesis que habías hecho sobre la historia del trigo, pero es exactamente así como está. Y es bueno hacerle recordar a la gente qué pasó con el trigo, por qué tenemos trigo hoy en día, y realmente es un eslabón más, como habías dicho, de una cadena muy importante. Bueno, este año el trigo está, en este momento están comenzando a cosechar en algunas zonas, en otras no todavía. Aparentemente el rendimiento, los pocos que están comenzando a cosechar, es bastante bueno en el sentido del rendimiento. Veremos cómo se comporta el clima aquí a más y vemos cuál va a ser el resultado final de toda la siembra del trigo de este invierno. En cuanto al precio, sí hay algunas dificultades, hay algunas preocupaciones, hay un stock sobredimensionado, hay buena producción en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos. Y eso deprime el precio. El precio está bastante bajo, está por $130 la tonelada, que es realmente bajísimo, muy bajo, ¿verdad? Pero en fin, como el agricultor es alguien que siempre actúa en función a su fe, normalmente no deja de producir, y eso es muy bueno, ¿verdad? Y hay que darle un monumento porque es sumamente importante que alguien se encapriche, por decir algo, y sigue en una actividad que no siempre es rentable. Pero viendo desde la perspectiva que habías explicado, que es una parte, un eslabón de un sistema mucho más complejo, el trigo es importante desde el punto de vista del aprovechamiento de la tierra en invierno, desde el punto de vista que es una gramínea, no es una leguminosa, como habías dicho bien, que extrae otros elementos que la soja, que el maíz y que el girasol o la canola, lo que fuere, ¿verdad? Entonces es demasiado importante. Aprovecha la tierra al invierno, aprovecha las maquinarias y aprovecha absolutamente todo el esfuerzo del productor en invierno. Por lo tanto, yo creo que el trigo se va a seguir haciendo en este país y creo que eso es demasiado importante porque en realidad es una alimentación básica, como habías dicho. El pan está en la mesa de absolutamente todos los comensales de este país. Y no solamente el pan, detrás de eso hay muchas otras cosas que hoy se hacen. Las pizzerías aumentaron muchísimo. Sí, terrible. Eso es importante, Ronald, también, el hecho de que al haber trigo y harina todo el año, muy buena harina de producción nacional, también florecieron las panaderías, las confiterías, los que elaboran distintas exquisiteces a partir de la harina, ¿verdad? Eso hace 30 o 40 años, no me acuerdo, vos lo recordarás también. Era difícil encontrar buen pan acá, ¿verdad? No era tan fácil. Era muy, muy difícil y hoy lo existe porque el propio consumidor lo exige, ¿verdad? Quiere alta calidad, quiere un panificado excelente, quiere los mejores fideos que se puede consumir. Y
muchísimas cosas están detrás de eso y bueno, y eso fue necesario sacar variedades que se adecuan a esa realidad, variedades que realmente sirven, variedades que funcionan y que desde el punto de vista climático, suelo, pero también desde el punto de la perspectiva del consumo. Y se hizo mucho en el trigo y toda la historia que habías contado es real, es así como fue. Y hay que reconocerle a Bertoni, a Hernando Bertoni, por el esfuerzo que había hecho y sus colaboradores. Sí, una porque gran había cantidad un de Luis gente Alberto trabajó con él, Álvarez, sí. ya fallecido, que hizo muchísimo por él. Había un doctor Alarcón que vive, gracias a Dios, que hizo muchísimo por el trigo. A un tal Pedretti, Ricardo, que todavía Pedretti, existe, que hoy trabaja en envío, pero ha hecho muchísimo, por mencionar algunos. Hay muchos más que han hecho su esfuerzo y han dejado su semilla y hoy tenemos el trigo. Y últimamente es algo muy importante. Nosotros tuvimos la gran suerte de que un amigo que viene de la India, casado con una mexicana, decidió quedarse en Paraguay y es uno de los mejores especialistas de trigo del mundo. Mohan Kohli. Sí. Mohan Kohli. Estuvo mucho por el lado de México y bueno, tomó la decisión de venir a Paraguay, se involucró en la idiosincrasia y en el país, creo y le veo muy contento acá, pero más que eso, veo que es un gran colaborador y un gran científico que realmente trajo todas las variedades, los probó acá y los sigue probando y sigue mejorando la calidad del trigo para que el pan de nosotros, nuestro pan, sea cada día mejor. Sí, algo que generalmente no se tiene en cuenta es que no es cuestión de que se desarrolló una semilla, la semilla funciona, produce espléndidamente y bueno, ya no vamos con eso, no. Cada año hay trabajos nuevos de nuevas variedades, porque también las semillas van perdiendo sus capacidades, ¿verdad? Sí, el trigo tiene la virtud de que, bueno, es una planta, nosotros decimos autógama. ¿Qué significa? Auto a sí mismo, gama, matrimonio a sí mismo. Se fecunda a sí mismo porque tiene una flor bisexual, tiene los dos sexos dentro de la flor y herméticamente cerrado, de manera que evita la venida de polen de otra planta. Entonces se vuelve una planta uniforme, una población uniforme, una población que no segrega, termina de ser una raza pura, ¿verdad? Y a veces hay que darle un híbrido, hay que darle otra vez un esfuerzo con otra, cruzándole artificialmente con otra variedad de manera que tenga un vigor híbrido. Toda una ciencia, toda una técnica. Lo que le llaman endogamia en la... Así mismo. Sí. Y eso es importante y eso se hace acá en Paraguay. Se hace y eso significa inversión, Ronald, porque ahí hay que invertir inversión mucho dinero, y sobre ¿no? todo tiempo. Mucha paciencia, técnicos están encima. Hay que sembrar esa semilla, volver a seleccionar y sembrando. A veces el maíz, este proceso dura casi 10 años para sacar un híbrido, digamos, 2 líneas puras y después se junta y hay un vigor híbrido. Tarda y toma su tiempo, el tema de la investigación no es una cosa fácil, pero se ha hecho en Paraguay, se sigue haciendo y hoy tenemos el tema encima de la mesa. Pero eso no termina, es un dinamismo que va a seguir por mucho tiempo y hay que perfeccionar también el consumidor, cada vez más exigente. Anteriormente, como habías dicho, habían 2 agricultores, 2 del campo y 1 en la ciudad. Hoy es al revés. Hoy, totalmente al revés. Sí, entonces la gente se consume, la gente compra, quieren calidad. Y bueno, ¿y quién puede producir? Nosotros. Así que estamos muy felices por todo el esfuerzo que se ha hecho en sacar esas variedades tan importantes. Y otra cosa que también hay que remarcar aquí es que todo esto es un esfuerzo prácticamente privado. Hay que ver que antes estaba el papel del Estado en el Instituto Agronómico, gente que trabajaba dentro del Instituto Agronómico con presupuesto del Estado. Ahora todo eso está en manos privadas. Eso es importante para un aprendizaje. Yo creo que una cosa que no existe y que la gente no conoce y que puede ser importante desde el punto de vista económico, social y técnico, lo debe comenzar a hacer el Estado, ¿verdad? Así como fue con el trigo. Si el Estado nos hubiera involucrado en la primera fase, creo que hoy no teníamos trigo. Después, cuando ya entiende, cuando esto ya se instala, el sector privado tiene su propio dinamismo y lo hace ya solo y sin el Estado. Hoy en día no se necesita casi el Estado para el tema de trigo, porque ya está hecho, el sector privado busca ya las mejores variedades, las más productivas, las de mejor calidad y eso está funcionando demasiado bien gracias a la iniciativa privada. ¿Brasil sigue siendo nuestro principal mercado de exportación? Principal, nosotros tenemos autosuficiencia, como habías dicho, y hay un excedente que se exporta, el principal comprador es Brasil. Lastimosamente, ante los precios muy bajos, y temo de que hay subsidios detrás de eso y hay dumping detrás de eso, es muy probable que Brasil compre
trigo, digamos, por eso el precio es muy deprimido, trigo de Estados Unidos y probablemente subvencionado. Esa es la parte penosa. Que la gente se olvida muchas veces que Estados Unidos es un gran subvencionador de productos. Tiene programas de 30, 40, 50 mil millones de dólares anuales que los aprueba el Congreso. Y producen cereales a un costo muy superior al que finalmente lo venden. Así que esa es la realidad. Estamos con el ingeniero agrónomo Ronald Dietze. Volvemos después de la pausa y ya nos embarcamos en el tema soja. ¿Cómo va a ser la campaña que acaba de ser lanzada? Ya volvemos, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV. Muchas gracias por continuar en la sintonía del programa. Ronald, se lanzó la campaña 16-17 de la soja. ¿Cómo está? ¿Qué perspectivas tiene? Y hay bastante entusiasmo. El lanzamiento se hizo hace 3 semanas atrás en Colonias Unidas, precisamente un lugar donde está muy fuerte el tema de la producción. Y hay buenas perspectivas desde el punto de vista de la producción. Creo que vamos a tener por encima de 3 millones de hectáreas y se espera un crecimiento del 2.5%, por lo menos la superficie, relacionado a lo que era la producción de la siembra del año pasado. Y esperemos que la productividad, el rendimiento sea alto. Eso depende un poquito del clima. Yo creo que también no hay perspectivas muy malas según la estadística y según los pronósticos del clima. No va a ser un año excepcional, pero tampoco no va a ser un año con mucho riesgo. La Niña no va a tener el efecto tan negativo como se esperaba al comienzo. Y bueno, estamos con la esperanza de que realmente vamos a tener una buena cosecha, que esto en este momento dependería solamente del clima, porque la gente ya compraron sus semillas, ya están comenzando a sembrar en muchos lugares. Por otro lado, los fertilizantes se han adquirido, están en la última fase de adquisición. Creo que el volumen de adquisición es grande. Todo eso apunta a que vamos a tener por lo menos técnicamente una buena siembra, unos buenos cuidados culturales, y ahora hay que tener la esperanza de que el clima ayude para cosechar más de 9 millones de toneladas para el año próximo, 2017. Esto significa salir de un par de años en que las cosas estuvieron bastante flacas, ¿no? Sí, tuvimos muchas dificultades. Hace 2 años, en primer lugar, coincidía el precio bajo, que hasta ahora sigue un poco bajo, y al mismo tiempo una productividad, un rendimiento muy bajo por cuestiones climáticas. Eso lastimosamente llevó al productor a un endeudamiento, que no pudo pagar sus deudas, y eso va arrastrando. Eso, por supuesto, tiene un efecto todavía por 2 o 3 años más, hasta que, si las cosechas, hasta que él solucione todo el problema financiero. Pero ahí también hay que apelar mucho a la voluntad de los bancos y a la voluntad del gobierno, el Banco Central, para siempre crear un clima importante. Los refinanciamientos para estos casos son importantes, porque el productor no se va a escapar, y tampoco no podemos pegar el lujo de que el agricultor, esté obligado a vender su tierra. No le sirve ni al productor ni al país, porque tiene una externalidad y unos beneficios indirectos a la producción que le afecta en última instancia a todo el país, a todo, sea urbano y sea rural. Esa es una cosa también, Ronald, que yo suelo remarcar y hablar muchas veces. La gente cree que la tierra tiene valor por sí misma. Dice, no, esa es una tierra muy cara. ¿Cuánto cuesta una hectárea en Santa Rita? $15.000. Pero $15.000 porque está trabajada, porque hay capital invertido, porque hay negocio, eso que hace que tenga su valor. Esa tierra despoblada no tiene ningún valor, ¿verdad? No, y es tierra ya preparada, es tierra ya recuperada. Se instaló la técnica de la siembra directa, gracias también a muchos compatriotas que trabajaron en eso, y algunas organizaciones de cooperación internacional como la GTZ antes, hoy GIZ, algunos técnicos como Rolf Derbsch, que realmente hizo muchísimo, también estuvo por Brasil, había cooperación de Brasil. Hoy se salvó el suelo, hoy el suelo es altamente productivo, y eso es una acumulación de capital, digamos. Además, eso es la maquinaria. Hoy en día, si una tierra vale $10.000, por lo menos el agricultor tiene que tener 5 veces más de capital para poder hacer funcionar esa tierra. Claro. ¿En qué? En maquinarias modernas, en maquinaria de precisión, en fertilizantes, en abonos orgánicos, en semilla mejorada. O sea, 5 por 5 habría que multiplicar el valor de la tierra para poder sacar una producción competitiva. No es tan fácil como a veces uno
quiere creerlo, es muy complejo el tema. Me decía alguien de una de las grandes cadenas que trabajan aquí, de las grandes multinacionales, que Bolivia en este momento, aunque produce mucho menos soja que nosotros en cantidad, tiene una planta industrial que le permite procesar toda la soja, el 100%. ¿Por qué nosotros todavía no llegamos a procesar el 100%? ¿Nos interesa o no? Nosotros no, es muy sencillo. Nosotros no tenemos subsidio y creo que es muy bueno. Y no tenemos retención, ¿no? Y eso es muy bueno. A pesar de todo eso, estamos procesando el 44%. Más que eso, no valdría casi la pena si no tenemos que ir despacito porque tiene que crecer también la ganadería, la producción de leche más, la producción de cerdo y la producción de animales que se alimentan del expeller de la soja más maíz, que por atrás balanceado. Porque si no tendríamos una gran cantidad de aceites y no sabemos a quién colocarlo. Por ejemplo, el aceite también tiene un costo de transporte un poco diferente porque es un líquido. En el grano, el aceite se exporta dentro del grano, pero el otro hay que separarlo y son dos tipos de cargas que encarece muchísimo, ¿verdad? Entonces ese es un problema. Segundo es que es muy importante reconocer de que los países industriales, por algo se llaman industriales, tienen arancel cero para recibir granos. Claro. Pero a medida que se transforma el aceite, el expeller, y se hacen otros valores agregados mayor, el arancel va subiendo, porque es una forma de proteger su propia industria. Y bueno, es más fácil vender granos que vender cualquier producto industrial. Esto que acabas de decir es muy importante porque hace poco se hizo este foro, el último foro internacional en el que se comprometieron a bajar todas las barreras arancelarias. Y no es cierto, porque lo que acabas de decir es absolutamente rotundo. Todas las sociedades industriales protegen sus propias industrias, porque si nosotros le pusiéramos con arancel cero toda la producción industrial nuestra de soja, sus fábricas tendrían que cerrar, ¿verdad? Así mismo, no pueden competir, pero hay una realidad también. En algún momento la Organización Mundial del Comercio hubo mucha seriedad aquí y nosotros formamos los países agrícolas, ¿verdad? También un bloque que se llama el Grupo Cairns. Y ese grupo era muy fuerte y peleaba muy fuerte contra los subsidios y se logró bastante. Lastimosamente, y hay que reconocerlo, hoy perdimos fuerza dentro de la Organización Mundial del Comercio porque también nuestros propios países subvencionan. No me refiero a Paraguay porque acá no hay subsidio, pero si vamos a la Argentina, si vamos a Brasil, también subvencionan. Al subvencionar, nosotros mismos, los países más agrícolas, perdemos fuerza en las negociaciones. ¿Qué vamos a plantear? Dejen de subvencionar. ¿Qué nos van a decir a nosotros? Pues si ustedes también subvencionan. Y se pierde fuerza, lastimosamente. Lo ideal sería que nadie subvenciona, así los precios serían. El que es un país agropecuario, agroindustrial, que sea agropecuario, agroindustrial. Nosotros no vamos a fabricar trenes, ni aviones, ni nada, vamos a hacer producción de alimentos. Por lo tanto, a nosotros nos convendría de que realmente no haya ningún subsidio, que sea realmente libre y que no haya tampoco demasiadas medidas, como llaman, para arancelarias, medidas que no son aranceles, pero que son trabas que le ponen al comercio por A o B motivo para proteger su propia producción, ¿verdad? Eso debería desaparecer con el tiempo. Ojalá seamos más duros todos y tengamos esa fuerza de negociación y fortalezcamos entonces la Organización Mundial del Comercio. Antes era la ronda del GATT, después lo sustituyó la OMC y bueno, ya estamos. Tenemos que pelear en ese sentido, y para lo cual no tenés que ser pecador para poder corregir al otro. Ese nomás es nuestro grave problema que tenemos. Así es. Ronald, una vez más, muchas gracias por estar en el programa, como siempre, muy amable. Al contrario, con mucho placer estaba acá nuevamente. Gracias. Ponemos punto final al programa de hoy. Gracias por habernos acompañado en la edición presente y los invitamos a la próxima de Tierra TV en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
fue una realización de Alicante.